Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenidos a el seminario de ciencias atmosféricas para quedarse en casa. El día de hoy tenemos un seminario muy especial, en un horario un poco diferente para poder estar en un horario cómodo para nuestro expositor del día de hoy, que se encuentra pues en una zona horaria muy diferente. Entonces, recordamos, están todos invitados a este seminario de ciencias atmosféricas para quedarse en casa. Los que quieran participar o quieran saber de los futuros seminarios pueden inscribirse en nuestra lista de correos. En este enlace que pueden ver en pantalla, pueden entrar a un formulario de Google en donde van a introducir sus datos y van a seguir recibiendo por correo la invitación a los seminarios de esta serie de seminarios que estamos haciendo. Y si ustedes quieren participar y hacer una presentación en nuestro seminario, en las futuras emisiones, pues pueden escribirnos un correo a jaramillo@atmosfera.unam.mx o a dosage@atmosfera.unam.mx con una propuesta de presentación. Pues, por supuesto, serán muy bienvenidos a presentar en nuestro seminario. Todos los temas relacionados con ciencias atmosféricas son bienvenidos, entonces los invitamos a que se animen a participar. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos a el maestro Pedro Herrera Loméndez, actualmente candidato a doctor. Pedro estudió la licenciatura en Ciencias Atmosféricas en la Universidad Veracruzana. Hizo su maestría en Meteorología Aplicada en la Universidad de Reading en Reino Unido y actualmente está realizando un doctorado en Geociencias en la Universidad Técnica de Freiburg en Alemania y pertenece al Early Stage Research en el proyecto de previsión climática avanzada de extremos subestacionales financiado por la Unión Europea. Entonces, para nosotros es un gran placer que Pedro nos presente hoy un tema relacionado con esta investigación tan interesante que él está realizando en Alemania y bajo esos proyectos de la Unión Europea. Entonces, Pedro, una muy gran bienvenida a nuestro seminario. Te voy a permitir que compartas tu pantalla. Y muchas gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos el día de hoy. Perfecto. Muchas gracias, Alejandro. Cristian también por la invitación a participar. Y qué honor estar aquí participando. Muchas gracias a todos los que están conectados. Sé que la 1 de la tarde en México no es la mejor hora como para estar viendo una presentación seria. Pero bueno, como ya le dijo Alejandro, mi nombre es Pedro Herrera, soy egresado de la Universidad Veracruzana y actualmente me encuentro haciendo mi doctorado en la Universidad Técnica de Freiburg en Alemania y soy parte de un proyecto que tiene como fin mejorar el pronóstico subestacional. Entonces, para romper un poquito el hielo, les voy a contar un poco qué es Freiburg o dónde está Freiburg. Es una pequeña ciudad en el este de Alemania, más cerca prácticamente de Polonia y de República Checa que de todo el resto de Alemania. Y uno de los personajes ilustres de esta universidad es Alexander von Humboldt. Lo conocerán por sus travesías en la Nueva España. De hecho, tenemos, creo, un par de estatuas conmemorativas a él y a sus viajes y a sus investigaciones en México, en el puerto de Veracruz, si no me equivoco, y en Jalapa. Creo que él fue el que bautizó Jalapa como la ciudad de las flores. Y bueno, antes de continuar, quisiera también mencionar que parte de esta investigación, o lo que voy a presentarles como parte de mis resultados preliminares de mi primer año de doctorado y de la investigación que estoy realizando, también es una investigación conjunta con mis co-supervisores
el doctor Jörg Machulat de la Universidad de Freiberg, Hervé Duville de Meteo France y también mi colega Nicolás Mastrantonas del Centro Europeo de Predicción a Mediano Plazo de Reino Unido. Y un poco de un comercial para platicarles de mi proyecto, por si quieren seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter especialmente, también tenemos ResearchGate. El CAFE, como lo nombramos, es un proyecto que tiene como fin mejorar el pronóstico subestacional. Somos 12 doctorados, 2 estudiantes de doctorado y 10 instituciones, entre ellas 3 instituciones de España, Meteo France en Francia, el ICMWF en Reino Unido, el Potsdam Institute, también el Max Planck Institute de Física en la Universidad de la República en Uruguay y otro centro en París, Francia. Entre estos 12 doctorados somos 2 mexicanos, una de ellas es Mónica, también debe estar por aquí, y muchos de los temas que estamos tratando de atacar o de investigar son temas multidisciplinarios relacionados con el pronóstico subestacional, la MGO, el ENSO, eventos extremos, la interacción océano-atmósfera, circulaciones y también las ondas de Rossby. Entonces, por ahí los invito a que nos sigan, a que estén al pendiente de los resultados que vamos a estar empezando a publicar, porque ya es nuestro segundo año de proyecto, primer año de doctorado de la mayoría de nosotros, y estamos empezando a publicar nuestros primeros resultados. Bueno, entonces voy a empezar a platicarles un poco sobre por qué las circulaciones sinópticas, que mi tema se basa principalmente en investigar los cambios en Europa Central, Europa del Este, de estas circulaciones que se han visto tanto en el pasado y que esperamos en el futuro, y qué impactos tendrán estas en los eventos extremos, principalmente de precipitación, sobre esta región. Pero ¿por qué las circulaciones sinópticas? Quienes están relacionados con la meteorología sabrán que, como vemos en este mapa, podemos clasificar básicamente las circulaciones en una alta y una baja presión, y de manera muy fácil, debido al viento geostrófico, podemos discernir de dónde viene el viento y hacia dónde se dirige basado en estas circulaciones sinópticas, y también en muchas de las ocasiones decir si una de estas circulaciones está relacionada con precipitación o con no precipitación. En el caso de una alta presión, está señalada con una H en esta imagen. Usualmente están relacionadas con días soleados, con falta de precipitación. Digo usualmente porque no es siempre el caso, pero ese es el entendimiento de la dinámica de estos circulaciones. Y en las bajas presiones, bueno, usualmente relacionadas con precipitación, etc. Entonces, si sabemos que este tipo de circulaciones usualmente están relacionadas con ciertos tipos de patrones del tiempo, como son precipitación o no precipitación, con la advección de masas de aire cálidas o frías. Entonces, la inquietud de clasificar estas circulaciones desde un inicio, prácticamente desde que la meteorología tuvo su desarrollo después de la Segunda Guerra Mundial, entonces causó mucha curiosidad. Entonces, a mediados del siglo, una de las primeras clasificaciones que resultó de esta curiosidad, fue la clasificación de LAMP. Tenemos aquí en esta imagen el autor de esta clasificación. Esta primera clasificación, o una de las primeras clasificaciones que resultó de esta curiosidad, fue la clasificación de LAMP, que estaba enfocada sobre el Reino Unido, y el propósito de esto era clasificar estas circulaciones y relacionarlas con eventos de viento fuerte. Entonces, también después empezaron a surgir muchas otras clasificaciones. En Alemania surge otra clasificación llamada Grosswetterlagen, usada hoy en día por el Centro Meteorológico Alemán, y
Pero esta clasificación hecha por LAMP ha sido una de las más popularizadas y ahora les explicaré por qué. Entonces, después de que LAMP crea esta clasificación, lo que él hacía era tomar estos mapas sinópticos que los meteorólogos suelen dibujar, los mapas de presión, y tomaba uno por uno estos mapas y él clasificaba subjetivamente estas circulaciones, ¿no? Entonces, de manera muy básica, bueno, si tengo una alta presión, la clasificaba como una alta presión sobre las islas del Reino Unido, entonces sabíamos que esto estaba tal vez referido a o relacionado a no precipitación y una baja presión, usualmente debido a los fuertes gradientes de presión, a fuertes intensidades de viento, etcétera, de manera muy básica, claro. Pero después de la mitad del siglo, debido al uso de computadoras, a la automatización de las cosas, esta clasificación se vuelve automática en lugar de ser ahora subjetiva, se vuelve automática, y Jenkinson y Collison toman esta clasificación y la automatizan. Entonces, si LAMP lo que hacía era tomar estos mapas de presión y clasificarlos, pues lo que sucedió ahora fue automatizar esta forma para que el error humano no estuviera presente a la hora de clasificar o de manera subjetiva las circulaciones. Entonces ahora tenemos una forma automática de clasificar usando de nuevo solamente datos de presión a nivel del mar. Entonces, si tenemos datos de presión a nivel del mar y con base en la teoría del viento geostrófico, lo que podemos calcular, bueno, son gradientes, la dirección del flujo de viento, la velocidad y la vorticidad. Entonces, si conocemos la dirección del flujo y la vorticidad, para quienes no están relacionados con el tema de vorticidad, bueno, la vorticidad lo único que nos va a decir es que si es de un signo, por ejemplo, positiva o negativa, mi viento o mi circulación tiende a girar de una forma o de otra, y entonces de esta manera es como podemos decir, ok, tengo este tipo de circulación que se asemeja a, si es una circulación que gira en forma como las manecillas del reloj, entonces será una circulación anticiclónica o una alta presión, y lo contrario para un ciclón, este caso relacionado con precipitación. Entonces, de esta manera sencilla se llega a esta clasificación y tenemos, perdón, antes de continuar, si vemos en esta primera imagen, esta era la región original de la clasificación automática y tenemos, se alcanzan a ver 16 puntos que eran los que se tomaban para realizar esta clasificación, se tomaban esos puntos de presión y entonces se procedía a hacer la clasificación. ¿Cómo se hacía la clasificación? Bueno, lo que pasaba era que se calculaban estos términos como el flujo del oeste, el flujo del sur, el flujo resultante. Si tenemos el viento meridional, zonal, etcétera, entonces podemos llegar al viento resultante, la vorticidad meridional, zonal y la vorticidad total. Entonces tenemos aquí las ecuaciones sin entrar en detalle. Lo único que hacen estas ecuaciones es tomar puntos y calcular gradientes. ¿Claro? Y entonces lo que le dio fama a esta clasificación fue su facilidad de ser adaptada a otras regiones debido a la simplicidad y la consistencia que tenía para ser usada. Entonces, lo que nosotros hacemos en este caso es tomar esta clasificación original y llevarla del Reino Unido hacia la región de Europa Central, especialmente centrada sobre Alemania, que es nuestra principal región de interés. Entonces, si ven en esta nueva imagen, tenemos de nuevo 16 puntos ahora, pero ubicados centradas sobre Europa Central, Europa del Este, más o menos, y cada punto de malla va cada 5 grados, tanto en la dirección meridional como zonal. Y lo que hace muy fácil esta clasificación es que puede ser adaptada a otras zonas porque podemos cambiar la latitud central en la que queremos enfocarnos. Entonces, en nuestro caso, estos son los términos que deben de ser cambiados. En todo caso, entonces, lo que hacemos solamente es modificar
la latitud dependiendo de la zona central. Pasamos de 55 grados, que era la zona central de la clasificación en Reino Unido, a 50 grados norte, que es la zona en la que estamos trabajando. Al fondo pueden ver el paper en el que me refiero, es donde está la metodología de esta clasificación. Y bueno, entonces, como ya les he dicho, si tenemos vorticidad, si tenemos la dirección del flujo, podemos clasificar. Si tenemos, en principio, podemos pensar en dos circulaciones, una alta y una baja presión. ¿De acuerdo? Pero esa clasificación nos permite llegar a 27 tipos de circulaciones. Entonces, tenemos como el primer tipo de circulación que esa clasificación detecta es un tipo indefinido. Y ahora les voy a explicar un poco más sobre a qué se relaciona, pero primero quisiera explicar estos dos, el anticiclón y el ciclón, que es lo que ya comentábamos, que es prácticamente una alta presión, usualmente no relacionadas con precipitación, y un ciclón o una baja presión, usualmente relacionadas con precipitación, claro, pero estas altas y bajas presiones pueden estar centradas sobre nuestra región o también pueden estar dislocadas, movidas hacia el norte, sur, desplazadas. Entonces llegamos a los tipos híbridos. Entonces podemos clasificar, dependiendo de la posición de una alta presión, podemos clasificarla en los 8 direcciones de donde viene el flujo principal, tanto para una alta presión como para una baja presión. Y tenemos el caso en el que ahora les explicaré un poco más a detalle, en el que solamente el flujo en las isobaras, con quienes estén más relacionados con estos términos, las isobaras se comportan de manera muy recta y entonces la situación meteorológica no está ni entre una alta ni una baja presión, por así decirlo, y tenemos un flujo muy recto del norte, del sur, de cualquiera de las direcciones, y entonces llegamos a estas otras 8 direcciones de cómo funciona la clasificación. Vamos a explicar una de este tipo, por ejemplo el anticiclón, que es una de las más básicas, que es prácticamente una alta presión ubicada sobre la zona que queremos clasificar, ¿sí? Entonces tenemos en esta imagen, en esta primera imagen, una alta presión. Como vemos, tenemos los valores de presión centrados o más cercanos hacia el centro. Y entonces, eso es lo que sería una alta presión. Como les decía, usualmente están relacionadas con no precipitación. Y entonces también tenemos los ciclones. Bueno, en una alta presión, como les mencionaba, perdón, la circulación o el viento tiende a girar de esta forma. Y en una baja presión, bueno, sería que la presión tiende a disminuir hacia el centro de nuestra región y usualmente está caracterizada o relacionada con precipitación, pero es un sistema un poco más complejo porque está asociado con sistemas frontales y advecciones de masas de aire. Como vemos, este tipo de circulación gira al contrario de las manecillas de reloj y usualmente en las latitudes medias especialmente y en invierno se asocian con sistemas frontales. Como en la línea roja tenemos un frente cálido, que es el avance, prácticamente el avance de una masa de aire cálido, que usualmente se mueven de sur a norte, y en la línea azul, lo que vendría siendo un frente frío, y usualmente detrás de esta línea frontal se ven masas de aire relativamente más frío, que también cambian traen las características de donde depende de donde la masa se esté moviendo. Y entonces tenemos dos zonas muy características, usualmente la zona cálida de esta baja presión y la zona más fría, por así decirlo. Entonces, las bajas presiones usualmente son mucho más interesantes o sus impactos son más fuertes. En invierno, en estas regiones de las latitudes medias, debido a que los gradientes de presión son más marcados, las bajas presiones traen nevadas debido a los pasos de los frentes y vientos fuertes. Como les platicaba, también tenemos el tipo indefinido o señalado como U, en el caso en el que
nuestro gradiente de presión o nuestra presión no nos está mostrando prácticamente ningún patrón. Si vemos en esta imagen, tenemos prácticamente un patrón de presión muy homogéneo. Las isobares están cada 2 milibares, y entonces lo único que vemos es ahí la zona de los Alpes, pero en realidad sobre Europa Central no tenemos prácticamente un patrón definido de una circulación, entonces la clasificación lo define como indefinido. Recuerden este tipo de clasificación porque después se vuelve un poco importante para nuestros resultados. Y entonces, como les decía, también tenemos los tipos híbridos, en el que, por ejemplo, podemos tener una alta presión que está ubicada un poco más al norte de nuestra región, más al noreste, etcétera. Entonces, dependiendo de dónde se mueva esta alta presión, por ejemplo, en el primer caso tenemos una alta presión localizada sobre el Reino Unido. Entonces, si recordamos cómo gira esta circulación sobre nuestra región de clasificación, tendríamos un viento prácticamente que viene del noreste. Entonces, podríamos decir que tenemos una alta o un anticiclón con flujo mayoritariamente del noreste. Y en el siguiente caso, bueno, tendríamos un anticiclón con flujo del este y etcétera, ¿no? Entonces, hay que diferenciar ese tipo de... No, el hecho de que sea un anticiclón no quiere decir que las condiciones sean las mismas. Dependiendo de dónde venga el flujo, también va a favorecer mucho las condiciones que se presenten en esa región. Lo mismo sucede para las bajas presiones. Las bajas presiones, si recordamos cómo gira al contrario de las manecillas del reloj, entonces también podemos asignarle si es mayormente una baja presión y de dónde viene principalmente el flujo o de dónde está dominando la dirección del viento en esta zona. Y estos son los tipos híbridos. Y luego tenemos los tipos direccionales. Entonces, si vemos en la primera imagen, tenemos la región de Europa, de Alemania, atrapada entre una alta y una baja, sin ninguna dominar uno de estos casos. Entonces, si recordamos la circulación, bueno, el flujo en este caso en la primera imagen vendría del sur, y esto se caracterizaría, o se identificaría o se clasificaría como una circulación puramente del sur, no dominada por una alta ni una baja presión. Y en el caso de la siguiente imagen, de izquierda a derecha, tenemos uno también de los patrones más importantes aquí en las latitudes medias, que es un patrón del oeste. Y así, etcétera. Entonces así podemos tomar los ocho circulaciones dependiendo de la dirección de donde se dirija el viento. Vale. Pero entonces, cuando nosotros tratábamos de hacer el estudio de estas 27 circulaciones, bueno, 27 circulaciones eran demasiado, y entonces lo que decidimos hacer por cuestiones de simplificar nuestro trabajo también, por ahora, es reducir estas 27 a 11 tipos de circulaciones. Entonces lo que hicimos fue combinar prácticamente todas las circulaciones anticiclónicas y las ciclónicas en uno. Claro, la desventaja está que estamos ignorando estas posiciones o estos dislocamientos de donde se puede ubicar el centro de nuestra alta o nuestra baja presión. Luego tenemos las 8 direcciones más el indefinido. Entonces ahora terminamos con 11 tipos de circulaciones, ¿vale? Entonces de ahora en adelante vamos a ver solamente 11 tipos. Y entonces lo que hicimos fue, ¿se acuerdan que teníamos datos de presión a nivel del mar? Entonces lo que hicimos fue tomar datos de presión a nivel del mar, primero datos de reanálisis. En este caso tomamos los datos del ERA 5, ERA 5, perdón, del 20C, NOAA, también estos datos de reanálisis que cubren prácticamente el periodo de 1900 hasta cercano al presente, difieren uno de otros dependiendo del centro que los genere. Estos datos de reanálisis, para quien no sepan, son prácticamente lo más cercano que tenemos a la realidad, por así decirlo, ya que incluyen grandes
grandes volúmenes de datos observacionales desde la era de los satélites, incluyendo datos de satélite, observaciones que se hacen en tierra, sondeos, etcétera, ¿vale? Y entonces también incluimos datos del CEMIP 6, que el CEMIP 6 son prácticamente las salidas de modelos de este proyecto que usa el panel intergubernamental de cambio climático para los reportes de cambio climático que se hacen cada cierto periodo de tiempo. Entonces tenemos estas nuevas salidas de modelos del CEMIP 6 y tenemos los datos históricos y los datos proyectados a futuro hasta final del 2100. Entonces cubrimos prácticamente, como el título de la presentación lo dice, 200 años, desde 1900 hasta 2100, para tratar de ver qué está sucediendo con estas circulaciones. Entonces tomamos estos datos diarios y entonces tenemos un dato de circulación por cada día, por cada fuente de datos. Y ahora en los datos del CEMIP 6 son ensambles, entonces tomamos 6 miembros por ensamble, entonces eso lo vuelve pesado, muchos datos. También para el ERA 5 tomamos datos de temperatura y de precipitación, de temperatura y de geopotencial a 500 hectopascales. Y también tenemos los datos EOPS, que son prácticamente unos datos que de ensamble, utilizan 100 miembros de un ensamble, pero lo fuerte de estos datos es que utilizan datos de precipitación sobre Europa, entonces a una resolución mínima de 0.1 grados, lo cual es deseable para detectar estos extremos de precipitación. Bueno, para quienes no sepan, no tengan la duda, porque elegimos el escenario 5 de las nuevas salidas de modelo del CEMIP 6, bueno, porque prácticamente son los que hacia final de este siglo concentran la mayor cantidad de emisiones. Prácticamente es nuestro peor escenario en cuanto a emisiones debido entonces el forzamiento debido a estas emisiones y al cambio climático que esperemos. Entonces tratamos de ver cuál sería la respuesta de las circulaciones si las emisiones prácticamente incrementan en este peor escenario. ¿Vale? Pero tenemos otros escenarios como el SSP3, 4, del 1 al 5, perdón. Una pequeña resumen de los datos. Tenemos prácticamente todos los datos son de 1 grado por 1 grado. Los del modelo CEMIP 6 redujimos la resolución original. Tenemos 6 miembros de cada uno de los modelos climáticos. Usamos 4 modelos, el modelo de Meteo France, otro del Simon Laplace en Francia, también el Max Planck Institute aquí en Alemania y la Agencia Meteorológica Japonesa. ¿Por qué nada más estos 4? Bueno, queremos incluir los demás, pero son muchos datos y estamos en proceso de incluir todos los demás modelos si es posible para tener resultados más fuertes en cuanto a lo que queremos saber. Y también los datos de análisis, como ya les había mencionado. Y los datos de precipitación que están en una malla de 0.25 por 0.25 por hora. Entonces, antes de proceder a comentarles un poco sobre mis resultados, lo que hicimos fue separar en 2 estaciones, en verano o la estación cálida y la estación fría, ¿no? Entonces, el verano o en SHY, que significa Summer Half Year, mitad cálida del año, que va de abril a septiembre, y octubre a marzo sería la mitad fría del año, y entonces es donde vamos a estar haciendo todos nuestros estudios, nuestros resultados van a estar en base a estas 2 estaciones. Entonces, lo primero que podemos observar en nuestros resultados, si vemos aquí, tenemos en estas 2 imágenes, tenemos del lado izquierdo tenemos invierno, tenemos verano del lado derecho,
y tenemos aquí reflejados datos de presión media, las isobaras, las líneas que se ven, y las anomalías de presión relacionadas con cada una de estas circulaciones. Entonces tenemos composites o promedios o climatologías de este tipo de circulaciones, y lo que vemos es que en realidad nuestra clasificación hace un buen trabajo clasificando este tipo de circulaciones. No vemos, por ejemplo, el caso del anticiclón y ciclón. El anticiclón está relacionado con anomalías positivas, el ciclón con anomalías negativas, y tenemos en todas las demás direccionales, vemos el caso de los eh, no clasificables, indefinidos, perdón, en el que no tenemos un patrón de presión muy definido, y vemos, también notamos que en invierno los gradientes de presión obviamente son más fuertes que comparados con el verano. Entonces en el verano el mismo caso, la clasificación hace un buen trabajo con respecto a la presión, solamente notamos que los patrones los gradientes de presión son menos marcados. Entonces, después, lo que queremos ver, porque, bueno, es obvio que si tenemos una clasificación que está haciendo un trabajo basado solamente en presión a nivel del mar, entonces está conectada con lo que está sucediendo arriba. Entonces, también tomamos los datos de 500 hectopascales, sabemos que no me voy a detener mucho, pero en una alta presión usualmente vamos a ver alturas geopotenciales más altas. En esta región, en una baja presión, usualmente geopotenciales más bajos. Entonces lo que hicimos, vemos aquí los datos de anomalía de geopotencial a 500 hectopascales. La relación entre la atmósfera baja y la atmósfera media parece ser buena. En las zonas de alta presión vemos geopotenciales por arriba de lo normal, y en las zonas de baja presión geopotenciales por debajo de lo normal. Me voy a detener mucho aquí porque no es la parte fuerte. Y entonces, cuando analizamos las frecuencias relativas de nuestras circulaciones, si comparamos todos nuestros resultados de nuestro reanálisis, vemos, por ejemplo, que prácticamente los resultados entre reanálisis, todos coinciden, o hay buena coincidencia entre las frecuencias relativas de estos resultados. ¿Vale? Vemos que los anticiclones se vuelven las circulaciones más dominantes, después los ciclones, después los no clasificados, y después las circulaciones del oeste, suroeste. Y de ahí las demás circulaciones tienen una frecuencia relativa muy baja, y en algunos casos tienen un comportamiento, tienen mayor presencia durante una estación que otra. Por ejemplo, el caso de los no clasificables son considerablemente mayores durante el verano que durante el invierno. El invierno en la parte superior, el verano en la parte inferior. Y ahora lo vamos a ver un poco más ejemplificado. Entonces aquí tenemos una separación entre nuestros datos de análisis, los resultados de las frecuencias relativas. Esta es una media móvil de 11 años. Tenemos las tres fuentes de análisis. En la parte superior, en líneas punteadas, tenemos el verano o la mitad cálida, y en línea continua tenemos el invierno. Vemos prácticamente, o vemos claramente, esta separación entre el invierno y el verano de las circulaciones, en que durante el invierno prácticamente las circulaciones no clasificables tienen una frecuencia relativa muy baja, y en el verano es realmente prácticamente el doble, eh, el triple, perdón, que durante el invierno. ¿Y por qué? Bueno, porque habíamos dicho que los tipos no clasificables se relacionan usualmente con gradientes de presión muy débiles. Entonces, durante el verano, si los gradientes de presión débiles dominan, entonces es más posible, o es más común, que tengamos este tipo de circulaciones que aparezcan en el verano. Ahora, si vemos prácticamente entre reanálisis, no hay muchas diferencias entre un reanálisis a otro. Entonces tenemos
buena confianza en que las salidas entre ciertos reanálisis, aunque los datos del ERA 5 incluyen más observaciones, resulta ser que las diferencias no son dramáticas entre un reanálisis a otro, porque si nos vamos a los datos del ERA 20, solamente incluyen datos de presión, pero bueno, como lo que a nosotros nos interesa es que las circulaciones basadas en presión estén bien descritas, por eso no hay tanta discrepancia entre una fuente o a la otra. Tenemos el otro caso contrario, por ejemplo, de las circulaciones del oeste, en el que se vuelven más comunes durante el invierno y más débiles durante el verano. ¿Por qué? Bueno, porque durante el verano tenemos que los gradientes de presión, debido a este movimiento del frente polar hacia el sur, los gradientes de presión incrementan, entonces es más común que tengamos estos eventos de vientos del oeste que se vuelven más comunes durante el invierno que durante el verano. Bueno, vemos en ambos casos que en base a los datos del análisis, en estos dos casos específicos, veríamos tal vez un pequeño incremento a partir de los 60 en el invierno en el caso de las circulaciones del oeste, pero nada significativo. Entonces, pero bueno, les presento estas dos porque son de los resultados más prominentes, por así decirlo, para no ir por todas las 11 clasificaciones. Pero si agregamos los datos de los modelos globales, entonces ahora vemos esto. No hay una coincidencia perfecta, o bueno, los modelos no son capaces de simular perfectamente estas circulaciones. Tienden a sobreestimar, por ejemplo, los ciclones y tienden a subestimar los anticiclones en algunos de los casos. En las demás circulaciones hay buen coinciden bien, pero en este caso, que es donde tenemos las mayores frecuencias relativas, tenemos estas principales diferencias. Y si vemos una serie de tiempo, ahora, por ejemplo, ven en este caso, en el caso de los no clasificables, les recuerdo, las líneas punteadas es verano y la línea continua es invierno. En la parte de abajo, en el invierno, vemos que prácticamente las frecuencias relativas son muy, muy bajas. Ahora tenemos los datos de modelos globales y si tenemos esta línea y también tenemos allí la desviación estándar, es porque tenemos 6 miembros para cada modelo, entonces son 6 salidas o 6 veces para cada modelo, entonces por eso tenemos este intervalo que equivale a una desviación estándar. Entonces, vemos ahora, como habíamos mencionado, no coinciden perfectamente, sin embargo, es interesante ver que en los modelos climáticos empezamos a tener unas señales, especialmente en los casos de los no clasificados o los días no clasificados para el verano. Hacia el final del presente siglo, aquí en Europa, aparentemente se incrementaría la frecuencia de este tipo de circulaciones. ¿Y qué significaría esto? Bueno, entonces, si estamos hablando de cambio climático y que estamos esperando que durante el verano los días se vuelvan más cálidos, las ondas de calor se vuelvan más extensas, entonces podríamos tal vez esperar que los gradientes de presión meridionales se reduzcan en verano y estamos viendo esta señal debido a cambio climático en este tipo de circulaciones. Lo contrario pasa en las circulaciones del oeste. Vemos que en las líneas continuas, que es prácticamente el invierno, algunos modelos, tenemos aquí, no todos los modelos coinciden, menos que en el caso de los no clasificables, que las del oeste incrementarían durante el invierno y esto podría relacionarse con mayores precipitaciones y con los gradientes meridionales incrementándose durante el invierno también, justamente por la misma razón que los
no clasificables. Y entonces lo que hicimos fue hacer una evaluación de las tendencias de cada uno de los modelos y de los análisis, dividiéndolos tanto en pasado como futuro, de 1900 a 2014 y 2015 a 2100. Solamente aquí hicimos la evaluación con el test de Mann-Kendall. Los asteriscos significan la significancia estadística, el 90, 95 y el 99% son los 3 asteriscos. Entonces, prácticamente de lo que estamos por ahora más seguros es de esta aparición de señales en el caso de los no clasificables o los relacionados a gradientes de presión débiles durante el verano y la disminución de los oestes durante el verano también. En el resto tenemos nuestras reservas porque necesitaríamos que los 4 modelos estuvieran de acuerdo y por eso queremos agregar más modelos climáticos. Y entonces, bueno, estas circulaciones están relacionadas, como les había dicho, con advección de ciertas masas de aire. Aquí tenemos solamente como demostrativo cómo se relacionan estas circulaciones con anomalías de temperatura. Por ejemplo, si se van al caso de los estes, aquí tenemos que los estes usualmente están relacionados con eventos fríos, mientras que, por ejemplo, los del oeste durante el invierno están relacionados con temperaturas relativamente cálidas, los del sur con temperaturas cálidas sobre la parte de Francia por la advección de aire cálido. Y lo mismo para el verano. Entonces, aparentemente nuestra calificación está relacionada fuertemente con la advección o dependiendo de dónde venga nuestra masa de aire. En el caso de los no clasificables, vemos ahí por ahí una aparición de anomalías positivas, pero tenemos también nuestras reservas. Rápidamente lo que hicimos fue entonces preguntarnos si esta clasificación estaba haciendo un buen trabajo clasificando o discriminando estos días fríos o cálidos, ¿vale? Entonces lo que usamos fue la entropía, prácticamente, que es una medida de qué tan dispersos están nuestros extremos, por así decirlo, donde n es nuestro número de quintiles y p es la fracción de eventos que ocupa cada quintil, ¿vale? Para quienes no sepan, lo que hicimos entonces, bueno, perdón, lo que esperamos es que tener un S igual a 0 si nuestra clasificación está haciendo un buen trabajo para discernir de eventos muy fríos o muy cálidos, ¿vale? Entonces, para quienes no sepan, bueno, si tenemos una distribución normal de temperatura, por ejemplo, podemos dividir nuestros datos en eventos muy fríos, en temperaturas promedio, cálidas y muy cálidas, ¿vale? Y podemos dividirlo en porcentajes, ¿no? Entonces lo que hicimos fue dividir los eventos muy fríos por debajo del 12.5%, los fríos entre el 12.5 y 35%, etcétera, y los muy cálidos por arriba del 87.5%, y estos son los relacionados quintiles, ¿no? Cada uno es una quinta parte, en teoría, de esta distribución de temperatura. Entonces lo que hicimos fue calcular la entropía y ver qué tan, cuántas de estas veces, si nuestros eventos caen dentro de un evento muy frío, todos caen dentro de un evento muy frío, entonces tendríamos una entropía prácticamente de 0, pero si por ejemplo durante un evento del oeste tenemos que las temperaturas o a veces son muy frías o promedio y siempre están distribuidas de igual manera, entonces la clasificación está haciendo un buen trabajo. Entonces si vemos aquí, no me voy a tener mucho, pero la clasificación no hace un muy buen trabajo. Empezamos desde 0.6, prácticamente no desde 0, tuve que ajustar aquí la barra de color, pero hace un buen trabajo tal vez para casos como los direccionales, como los del este, sureste, especialmente, pero
En algunos de los casos, bueno, tenemos resultados de uno, entonces nuestras esperanzas con la temperatura no es muy buena, no es la mejor, pero bueno, por suerte nuestro enfoque es hacia precipitación y entonces hicimos lo mismo para precipitación, pero la precipitación aquí tiene un problema que no es una distribución normal como en la temperatura, sino que tenemos muchos días en los que no puede llover y los extremos se acumulan prácticamente con muy pocas ocasiones hacia el final. Entonces lo que hicimos fue dividir nuestro primer quintil como los días con no precipitación y etcétera, las otras 5 partes. Entonces hicimos el mismo proceso, calculamos la entropía y lo que vemos ahora es que nuestros resultados para precipitación son mejores. En el caso de los surestes, tenemos prácticamente una entropía de 0, lo que quiere decir que todos nuestros valores están cayendo dentro de uno de estos extremos, dentro de uno de estos quintiles. ¿De acuerdo? ¿En cuál de estos? No sabemos. Si es un evento seco, en un evento de precipitación muy fuerte. Si vemos el caso de los ciclones, por ejemplo, parecería que tenemos una mala clasificación, pero sin embargo lo que pasa es que un ciclón causa precipitación, entonces la precipitación puede caer dentro de precipitación muy ligera, promedio, fuerte o muy fuerte en estos casos y por eso la entropía nos está resultando muy cercana a 1. Lo mismo para el caso de los oestes. Pero entonces, ya para finalizar, porque ya me estoy acabando el tiempo, ya me acabó el tiempo, perdón, lo que hicimos fue solamente, y los extremos en este caso, porque queremos mejorar la predicción a mediano plazo, entonces estos circulaciones son capaces de detectar estos eventos más extremos, sí o no. Entonces lo que hicimos fue tomar el percentil, podemos dividir los datos en 100 y tomamos el 5% más extremo, el número de días que superan a este percentil 95 y lo dividimos sobre los días influenciados por cada ciclón tropical, ¿vale? Entonces, perdón, circulación tropical. Entonces, en resumen, lo que tenemos, por ejemplo, aquí en el invierno, del lado es la la probabilidad condicional relativa. Entonces, lo que quiere decir, por ejemplo, si vemos en el caso del sur de Francia, tenemos un 25 a 30%. ¿Qué quiere decir esto? Que que tenemos un 25 a 30% de probabilidad, incluso hasta un 35% de probabilidad que durante el paso de un evento, y si vemos del lado derecho en la imagen B, de un evento de una circulación de tipo sur, que entonces tenemos una probabilidad de que este tipo de circulación influya en un evento de precipitación extremo. De ahí en adelante, las demás para precipitaciones extremas o en el 5% extremo están relacionadas prácticamente con valores de 10 a 20%. En la parte norte de Alemania, centro-norte de Alemania, tenemos que los oestes tienen una gran influencia y tenemos una división clara entre prácticamente Europa del oeste y del este. Lo mismo para Europa, para verano, vemos que la probabilidad se incrementa para el sur de Francia debido a durante los eventos de circulaciones del sur, debido a la advección de aire cálido húmedo del Mediterráneo y que provoca fuertes eventos convectivos en esta región, ¿vale? Y que ahora Alemania durante el verano no le debe la precipitación intensa a los oestes, sino que a las circulaciones ciclónicas. Entonces, bueno, ¿y eso qué, no? Entonces, nuestro siguiente paso de aquí en adelante es tal vez tratar de encontrar cómo utilizar esta clasificación o probar con otras para mejorar la predicción a mediano, subestacional en nuestra región de interés y especialmente relacionada con los extremos de precipitación.
¿vale? Y también, como ya les había mencionado, queremos usar más modelos para entender qué va a pasar con estas circulaciones. Y entonces, con lo que nos podemos quedar de esto es que, bueno, por desgracia, lo que hemos visto es que los modelos climáticos no son capaces de observar correctamente la variabilidad interanual de las circulaciones, pero que tenemos por ahí unas señales muy fuertes en que los gradientes de presión en la mitad cálida del año los gradientes débiles de presión van a incrementarse como respuesta posiblemente al cambio climático. Y esto se está viendo en nuestra clasificación en el tipo de circulación U, y que nuestra clasificación de LAMP es capaz de capturar mejor la relación de estas circulaciones con la precipitación, debido a que, bueno, la clasificación está relacionada o está hecha prácticamente con presión a nivel del mar, que esto relaciona totalmente fuerte donde puede llover o no, a diferencia de la temperatura que tiene otros orígenes o otros moduladores, tal vez. Y bueno, para terminar, los dejo con una foto de mi grupo de proyecto. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter y que estén pendientes de nuestros resultados y que vamos a estar publicando muy pronto. Y creo que ya con esto termino. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Pedro, por tu excelente plática. La encontré muy interesante. Creo que has obtenido resultados bastante interesantes en este tiempo que has estado allá. Quiero invitarlos a todos a que si tienen alguna pregunta, por favor levanten la mano. Pueden levantar la mano yendo a la sección de participantes. Ahí van a encontrar un botón que tiene como una manita. Ahí pueden alzar la mano y yo activaré sus micrófonos. Cualquier pregunta es bienvenida, así que siéntense en confianza. Sí, adelante Arturo. Voy a reiniciar tu audio. Gracias. Adelante. Gracias, Cristian. Muchas gracias por la presentación, estuvo sumamente interesante. Una pregunta técnica, cuando ustedes cuando hicieron su clasificación día a día, se centraron en alguna, o sea, para obtener ya ves que los datos de ERA 5, por ejemplo, toma ERA 5 y tienes pues seis, cada 4 horas, creo, cada 6 horas, no sé cuánto. Pero digamos de esa parte del día, ¿qué escogen ustedes para alimentar su sistema de clasificaciones? ¿Toman un promedio o se fijan en el centro de un día, por ejemplo, las 12 zetas o algo así? No sé. Esa es una primera pregunta. Y la segunda, rápidamente, es si tú crees que lo que estás viendo con esas tendencias, por lo menos la parte histórica, es que la atmósfera se está haciendo en el verano, bueno, en el invierno más zonal y en el verano menos, a medida que pasa el tiempo. En la parte histórica nada más. Eso es todo. Gracias. Sí, con respecto al caso de los datos, hay los resultados, por ejemplo, que de hecho esta clasificación para el Reino Unido se sigue haciendo y publicando por el Climate Research Institute en East Anglia. Si observas esos datos, lo que ellos hacen es tomar la hora 12Z, por ejemplo. Pero para mi caso, lo que hice fue tomar los datos cada 6 horas y hacer un promedio diario de, de, de estos datos, ¿no? Entonces tengo el promedio diario solamente para tener un dato diario, pero también podríamos hacer la clasificación prácticamente cada 3 horas y podríamos, si nuestra idea es ver el comportamiento diurno también, pues también se puede hacer. Pero en mi caso, bueno, tomo cada 6 horas y hago un promedio del día. Luego, con respecto a la siguiente pregunta, no me gustaría tal vez tratar de aseverar mucho porque solamente tengo 4 modelos y las tendencias que surgen de ellos no están muy claras. Sí, definitivamente sabemos que, por ejemplo, varias de las predicciones dicen que en Europa
va a haber un cambio en el que Europa Central y del Sur se va a volver más seca y Europa del Norte más húmeda, y justamente lo puedo relacionar con este incremento en las circulaciones del oeste, pero creo que necesitamos aún aumentar nuestra base de datos para tener conclusiones más precisas con respecto a esto. Ok, muchas gracias. Ahora le voy a activar el micrófono a Jesús García Rosales. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Gracias, Pedro, por tu presentación. Yo soy Jesús, soy de Perú. Me parece muy interesante lo que has presentado hoy día. Justamente quería consultarte esa parte que mencionaste de la entropía y tus resultados en la parte de precipitación y temperatura. No me quedó muy claro porque al menos comprendo de que estas dos variables se interrelacionan bastante, ¿no? Digamos, vamos a tener un cambio significativo de la dirección e intensidad del viento también en base a los gradientes que tengamos de temperatura. Entonces, no entiendo, no me quedó muy claro, no sé si podrías repetir un poco cómo separar estas dos variables en tu análisis y finalmente si pudieras compartir el link de tu grupo de investigación que me parece interesante para poder ir siguiendo sus avances y sus estudios. Gracias. Sí, claro. Bueno, en el caso de la entropía para el caso de temperatura, lo que pasa es que tiene mucho que ver, por ejemplo, una de las desventajas que observamos en nuestro método, en nuestra clasificación, es que al mezclar todos los casos, por ejemplo, de anticiclones y ciclones, prácticamente perdemos todas estas posiciones o estas direcciones de flujo y lo estamos prácticamente considerando como uno solo, y desde ahí estamos reduciendo la habilidad de capturar la advección de estas masas de aire. Luego, en el caso, por ejemplo, de otras circulaciones, resulta que también porque estamos tomando un periodo que no se está concentrando justamente en 3 meses como usualmente es, que es el invierno central en diciembre, enero, febrero, sino que estamos prácticamente tomando parte del otoño y el verano. Entonces, la clasificación hace un trabajo un poco no tan bueno al tomar estos extremos porque, por ejemplo, los eventos del este sí están relacionados con eventos muy fríos en Europa durante el invierno. Sin embargo, conforme nos movemos hacia el verano, en ocasiones están relacionados con eventos cálidos. Y entonces ahí tenemos esta disparidad en el que bueno, esto provoca que la clasificación no haga el mejor trabajo, pero con respecto a la precipitación, como sabemos, bueno, la precipitación está fuertemente influenciada por la presión, entonces aquí es donde se ve como el punto fuerte de esto. Pero no me enfoque tanto en la temperatura porque no es, lo exploramos, pero no es nuestro punto de interés y sí voy a compartir el link y si no he respondido bien a tu pregunta, puedes con todo gusto contactarme y después discutir a más detalle también por correo en otra forma. Ok, muchas gracias, Pedro. La siguiente pregunta es por Carlos Ochoa. Le voy a reiniciar el audio. ¿Qué tal, Pedro? Gracias por tu presentación. Yo tengo un par de preguntas. La primera es, ¿usaste algún criterio para definir qué modelos del CM6 dijiste que ibas a usar o simplemente fueron los que tenías más a la mano? Vale, en un principio lo que sucedió fue que si, antes de continuar, aquí está la dirección de correo de nuestro proyecto y de Twitter también, para que te puedas poner en contacto a la otra persona. Y bueno, contestando a tu pregunta, sí, nuestra primera, lo que nos limitó a decidirnos por estos modelos fue que hay algunos de los modelos que usan este tipo de calendario raro en el que usan meses con 30 días, ¿vale? Entonces, lo primero que hicimos fue tomar estos modelos que usan un calendario normal, por así decirlo, y para poder tomar estas series de tiempo completas
como primera aproximación. Entonces, tal vez de una forma muy sencilla o tal vez muy simple, pero esta fue nuestro primer filtro para tomar estos modelos. Ah, ok. Sí, es un problema siempre con ese modelo del MedOffice, ¿no? Sí. Bueno, un par de preguntas más, si puedo, Cristian, o ya me callo. No, adelante. Ok. Bueno, solo tengo una duda ahí respecto a tu medida de entropía. Uh-huh. ¿Cómo varía si tú, porque vi que no defines quintiles espaciados igualmente, sino tú los defines, digamos, como tú consideras que funcionan mejor? O sea, ¿qué tanto afecta esta medida de entropía si tú mueves estos quintiles a diferentes intervalos o no afecta en nada? No, sí, definitivamente, definitivamente esto afecta, pero por ejemplo, si tomáramos prácticamente cada 20%, bueno, lo que tratamos de hacer o lo que se trata de hacer desde donde, con esta forma de tomar estos quintiles, es tomar prácticamente estos más extremos, ¿no? O sea, tenemos solamente el 12.5% para los eventos muy fríos, pero totalmente pueden ser modificados si solamente quieres definir si tu clasificación, por ejemplo, hace una buena discierne entre eventos muy fríos y muy cálidos, pues solamente tomas 2. Pero creo que lo que queríamos hacer aquí era capturar estos más extremos y como extremo en el que se ubican también los promedios. Y creo que sí respondo con eso. Pero sí afecta fuertemente tú cómo elijas estos. ¿Y lo intentaste hacer con otra distribución? ¿O ya tú has visto que funciona? No lo he intentado hacer con otra distribución. Lo que hice fue intentar otras metodologías. Lo que hicimos fue ver la distribución de la varianza también, la varianza entre los intratipos y general, y ver en dónde había mayor varianza, que es prácticamente lo mismo. Pero por desgracia, estos resultados los acabamos de hacer y no estábamos muy felices con lo que obteníamos. Coincide con lo que otro autor menciona, pero creo que decidimos, por ahora estamos decidiendo tal vez dejar de lado y tratar con otra metodología que nos pueda dar, bueno, que no que nos pueda dar mejores resultados, eso sería cucharear, pero que sea mejor para el caso de temperatura, tal vez, o de precipitación. Sí, es que me llamó mucho la atención esa parte, porque sí, seguramente te va a afectar, pero bueno, obviamente creo que se podría ahí modificar un poco más para tratar, si lo que quieres es ver los extremos, ¿no? Y ya la última, ¿has comparado los datos del pronóstico de precipitación de ERA5 versus lo que obtienes con tu base de datos observada? No, ok, comentario. En los resultados de precipitación no estamos usando los datos de precipitación de ERA5, usamos los datos del llamado EOPS. Sí, pero no los has comparado. No los he comparado directamente, pero los patrones que hemos observado en temperatura, en el caso de EOPS también con temperatura, son los mismos, pero no hemos comparado con precipitación. Pero si te acuerdas, precipitación en el ERA5 ya es puro pronóstico, sí, ¿no? O sea, ya ahí no tienes nada asimilado, entonces, digo, sería interesante ver cómo se ven. Ya, sí. Muchas gracias. Ok, Carlos, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta antes de cerrar la sesión? ¿Nadie? Pues ok, pues de mi parte es todo, Pedro. Muchísimas gracias por tu tiempo en esta presentación. La verdad es que me encantó tu trabajo.
Te deseo mucho éxito en los años venideros y ya pronto espero que nos estés contando cuáles otros resultados tan interesantes tienes. Te mando un abrazo hasta allá y le cedo la palabra a Alejandro. Gracias, Cristian. Bueno, Pedro, muchísimas gracias. Vi en la foto que está Mónica en tu grupo. Si Mónica nos está escuchando, que ella está conectada, pues súper invitada a que también nos presente su trabajo de investigación, y a todos sus compañeros, pues por supuesto, súper bienvenidos a participar en nuestro seminario y que nos presenten las investigaciones que están realizando en sus respectivos doctorados. Muy bueno escuchar latinoamericanos y pues también estudiantes de doctorado de otras latitudes en nuestro seminario. Entonces, súper bienvenidos. Mónica, sé que me escuchas, súper invitada para nuestros próximos seminarios. Y Pedro, nuevamente, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Muy interesante tu trabajo. Tengo como una pequeña pregunta antes de cerrar la sesión, pero muy como de especulación. Y es, ¿tú qué crees que serían como las principales limitaciones de llevar tu metodología a una región un poco más tropical en donde el viento geostrófico no es tan buena aproximación? ¿Qué retos crees que tendría implementar tu metodología en latitudes más tropicales? Bueno, debido a que esta metodología está basada principalmente en los gradientes, y si te vas a una región tropical, subtropical, los gradientes disminuyen, entonces terminas con una clasificación que está fuertemente concentrada ya sea en anticiclones, muy pocamente identificando ciclones, y bueno, pienso en la costa del Golfo de México, tal vez identificando circulaciones del sur, del norte, pero bueno, habría que redefinir entonces sobre qué circulaciones te quieres basar, pero también se incrementaría el número de no identificables, porque a veces el gradiente de presión es muy débil, entonces esto también va a afectar fuertemente la distribución de este tipo de circulaciones que aparezcan. Entonces, no ha sido, por eso mismo no ha sido tan usada, o no es tan usada en regiones de latitudes más bajas. Muchas gracias Pedro. A todos, aquí en esta diapositiva pueden encontrar el email de Pedro por si quieren hacer más preguntas o si quieren saber más sobre su proyecto de investigación. También Pedro nos compartió el enlace los enlaces a Twitter de su grupo para que los sigan y puedan saber más de sus investigaciones. Y por supuesto, Pedro, por favor, nos avisas cuando publiques tu trabajo para leerlo, porque estamos muy interesados en aprender mucho más. También te queríamos pues, dar un pequeño reconocimiento de parte del Centro de Ciencias de la Atmósfera por la presentación que diste el día de hoy. Te lo enviaré en PDF al finalizar esta sesión. Nuevamente, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Súper invitado para más presentaciones en el futuro. Ojalá que cuando termine esta pandemia puedas venir presencialmente y pues presentarnos ya tus resultados finales de tu tesis y de las publicaciones que vayan a salir. Y por supuesto a todos los que nos están siguiendo en Facebook y a todos los que nos están acompañando hoy en Zoom, les recuerdo las redes sociales del Centro de Ciencias de la Atmósfera. En estas redes sociales podrán encontrar información de todos los eventos que estamos realizando. En particular, la serie de seminarios, por ejemplo, de ¿Qué onda con el tiempo?, que es un seminario cada 15 días, en donde se hace un análisis del pronóstico meteorológico para México. Y también pues hay unas cápsulas donde se discute el evento meteorológico de la semana y cápsulas de divulgación meteorológica para los principiantes, para los que apenas están aprendiendo sobre ciencias atmosféricas y quieren aprender un poco más
se les explica también algunos conceptos básicos de una manera muy divulgativa también. También el Centro de Ciencias de la Atmósfera está realizando el seminario institucional, que es también los viernes cada 15 días. En este caso, la semana será la próxima semana. El seminario de ¿Qué onda con el tiempo? Será este jueves, para los que estén interesados en seguirnos. Y en el seminario institucional pues se discuten distintos temas de investigación relacionados con los distintos grupos del Centro de Ciencias de la Atmósfera o invitados por los líderes de los grupos del Centro de Ciencias de la Atmósfera. Por último, queremos invitarlos a nuestro próximo seminario. Este es un seminario especial. Será la próxima semana, el martes 1 de diciembre, y tenemos un invitado muy especial que es el doctor Michael Douglas, que él es retirado de la NOAA y nos va a hablar sobre las climatologías de nubosidad de México y otros lugares en Latinoamérica utilizando imágenes visibles de MODIS y GOES. Entonces están muy bienvenidos a que nos sigan acompañando en nuestros próximos seminarios. Y Pedro, nuevamente muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos están viendo en Zoom y en Facebook. Gracias Alejandro y gracias Cristian por la invitación y a todos los que se conectaron. Muchos saludos. Bueno, Pedro, ¿me esperas? No te desconectes.